Existe una diferencia fundamental entre una cueva peligrosa y una cueva letal. Una cueva peligrosa puede matar si cometes errores. Una cueva letal mata con una frecuencia documentada que ya no puede atribuirse solo a errores individuales. Hay lugares bajo la superficie de este planeta donde la combinación de geometría, hidrología, profundidad o gas ha generado un historial de muertes tan consistente y tan verificable que los propios organismos de gestión espeleológica lo señalan con una advertencia que no tiene equivalente en ningún deporte de superficie. Este lugar tiene un patrón de mortalidad activo. Hoy vamos a catalogar esos lugares con una métrica que raramente se aplica en el análisis de zonas de exploración extrema: la concentración de muertes documentadas por características de acceso, para entender no solo dónde muere la gente bajo tierra, sino por qué los mismos puntos geográficos acumulan víctimas de expediciones completamente independientes, separadas por años y décadas. Esto explicado en 20 minutos. Comencemos con el lugar que más muertes de buceadores tiene por kilómetro de galería en el hemisferio occidental. El sistema de cenotes de Tulum, en el estado de Quintana Roo, México, forma parte de la red subacuática más extensa documentada en las Américas. Los sistemas Sac-Actun y Ox-Belha, conectados parcialmente, suman más de 400 kilómetros de galerías inundadas mapeadas a la fecha de hoy. Para los buzos técnicos de cueva, esta red es una de las fronteras de exploración más activas del planeta. Para los buzos recreativos y turistas sin formación especializada, es uno de los entornos más mortales del hemisferio. Desde la década de los 80 hasta la actualidad, más de 100 buceadores han muerto en los cenotes de la zona de Tulum. Esa cifra, extraída de registros del Sistema Nacional de Protección Civil de México y de la Organización de Rescate Subacuático Quintana Roo Cave Divers, incluye tanto exploradores técnicos experimentados como turistas sin formación en buceo de cueva. Los factores que se repiten en el análisis de estos accidentes son consistentes: desorientación en galerías sin línea guía, agotamiento de mezcla de gas por rutas más largas de lo calculado, corrientes activas durante temporada de lluvias y, en un número significativo de casos, equipos sin revisión técnica previa. Lo que hace de este sistema un caso de estudio especial no es el número absoluto de muertes, es la distribución geográfica de esas muertes dentro del sistema. Existe una zona en el cenote Dos Ojos, uno de los accesos más conocidos del sistema, donde múltiples incidentes fatales se concentran en los mismos 200 metros de galería. La zona tiene visibilidad reducida por sedimento en suspensión cuando hay corriente activa y dos puntos de bifurcación en los que la línea guía, si está dañada o ausente, genera desorientación irreversible en menos de 3 minutos. Equipos de rescate han recuperado cuerpos de buceadores que murieron a menos de 30 metros de la línea principal de salida sin poder encontrarla. La lección de los cenotes de Tulum es concreta. En buceo de cueva, la línea guía, el hilo físico que conecta al buceador con la salida, no es un accesorio. Es la diferencia entre salir y no salir. Cualquier exploración de galería inundada sin línea guía verificada en todo el recorrido es, estadísticamente, una de las decisiones más peligrosas que un buceador puede tomar. Atravesemos ahora el continente hacia el estado de Georgia, en el sureste de los Estados Unidos, donde una cueva tiene el honor poco deseado de albergar los 2 pozos verticales más profundos de Norteamérica y un historial de accidentes que sus propios administradores reconocen abiertamente. Ellison's Cave, ubicada en el condado de Walker, Georgia, fue descubierta en su configuración completa en los años 60 y rápidamente catalogada como un sistema de extraordinaria dificultad técnica. Su característica más conocida es el Fantastic Pit, o Pozo Fantástico, un pozo vertical de 178 metros de caída libre, el más profundo de Norteamérica en roca desnuda. El segundo pozo del sistema, conocido como Incredible Pit, alcanza los 136 metros de profundidad. Ambos pozos requieren técnica de rapel y ascenso vertical de alta complejidad en condiciones de humedad elevada y oscuridad total. Desde la primera expedición documentada en el Fantastic Pit en 1968, Ellison's Cave ha registrado múltiples muertes. Las causas documentadas incluyen fallo de equipo de rapel, error de configuración de sistema de descenso, pérdida de control durante el ascenso en condición de fatiga y al menos un caso de caída por desorientación en las galerías superiores. El análisis de los incidentes revela un patrón que los instructores de la National Speleological Society han señalado repetidamente. La mayoría de los accidentes en Ellison's Cave no ocurren en el punto de mayor dificultad técnica objetiva, sino en el momento de regreso, cuando la fatiga acumulada por horas de exploración técnica reduce la precisión de las decisiones de seguridad.
Un espeleólogo técnico que desciende 178 metros en rapel en condición óptima es un espeleólogo diferente al que debe ascender esos mismos 178 metros 4 o 5 horas después con la musculatura cargada y la concentración disminuida. Esa diferencia entre el explorador que entra y el explorador que regresa es un factor que Ellison's Cave ha cobrado de forma repetida y documentada. La gestión actual del sistema, bajo jurisdicción del Servicio Forestal de los Estados Unidos, requiere certificación técnica verificable para explorar las secciones de pozo vertical. Un requisito que no existía en las primeras décadas de acceso al sistema. Llevamos 2 sistemas analizados, ambos en el continente americano. Pero si hay una cadena de cuevas que combina profundidad extrema, historial de muertes y reconocimiento internacional en la historia del espeleísmo mexicano, esa es el sistema Huautla, en el estado de Oaxaca. Antes de continuar, quiero pedirte algo directamente. Este tipo de contenido, la catalogación histórica de los lugares más letales del mundo subterráneo, con datos verificables y métricas reales, no existe en este formato en español. Si te parece que este análisis tiene un nivel diferente al que normalmente encuentras en YouTube, dale like ahora mismo. Ese gesto ayuda a que llegue a las personas que realmente pueden beneficiarse de esta información. Suscríbete al canal, activa la campana y cuéntame en los comentarios cuál de los sistemas que escuchaste hasta ahora te resulta más inquietante, el más vasto, el más profundo o el más impredecible. Tu respuesta construye la dirección de los próximos archivos. El sistema Huautla, ubicado en la Sierra Mazateca de Oaxaca, es el sistema de cueva más profundo de México y uno de los 10 más profundos del mundo, con una profundidad explorada que supera los 1.545 metros en las expediciones más recientes. Desde las primeras expediciones norteamericanas en los años 60 hasta las exploraciones actuales, Huautla ha sido el escenario de algunas de las tragedias más significativas en la historia de la espeleología del continente americano. En 1976, durante una expedición liderada por el espeleólogo Bill Stone, un miembro del equipo murió por ahogamiento en los sifones, es decir, en los pasajes completamente inundados que conectan las diferentes secciones verticales del sistema. El sifón terminal del sistema Huautla es un pasaje inundado a más de 1.000 metros de profundidad bajo la superficie, uno de los entornos más inhóspitos en los que un ser humano puede intentar operar. La muerte en 1976 fue la primera de varias que el sistema registraría en expediciones sucesivas. En 1979, una segunda expedición enfrentó condiciones de inundación en los niveles intermedios del sistema. 2 espeleólogos quedaron atrapados por una crecida en una cámara a más de 700 metros de profundidad durante varios días. Fueron rescatados con vida después de una operación que requirió coordinación entre equipos en superficie y equipos en el interior del sistema. El rescate duró más de una semana y fue uno de los primeros en la historia del espeleísmo en involucrar comunicación por cable entre superficie y equipos a profundidades superiores a los 500 metros. En 1994, durante la expedición más ambiciosa de la historia del sistema hasta esa fecha, el espeleólogo y buceador de cueva Ian Rolland murió al intentar forzar el sifón terminal a profundidades extremas. Su muerte ocurrió en un pasaje completamente inundado a profundidades que hacían la recuperación del cuerpo prácticamente imposible. Rolland es uno de los exploradores cuyo cuerpo permanece en el interior del sistema hasta la actualidad, un hecho que los responsables de expediciones posteriores han tenido que asumir como parte de la realidad operativa de ese entorno, lo que define a Huautla como sistema diferente a cualquier otro en el análisis de mortalidad espeleológica es la combinación de profundidad, sifones activos y distancia a la superficie. A más de 1.000 metros bajo tierra, en un ambiente donde una crecida puede inundar pasajes de conexión en horas, las posibilidades de rescate externo son prácticamente nulas. Las expediciones modernas al sistema Huautla operan con el entendimiento explícito de que, en caso de accidente a grandes profundidades, el equipo de rescate disponible es el equipo presente en el interior. No hay nadie más que pueda llegar a tiempo. Avancemos ahora a otro sistema mexicano con características completamente diferentes, pero con un historial de accidentes igualmente documentado. El sótano de las Golondrinas, en San Luis Potosí, representa una categoría única en la catalogación de cuevas letales. Es un pozo de caída libre, sin galerías internas de complejidad, donde la causa de muerte documentada es casi exclusivamente la caída. El sótano de las Golondrinas tiene una boca de aproximadamente 49 metros de diámetro y una profundidad de 376 metros hasta el fondo, lo que lo convierte en la cima, es decir, el abismo vertical, más profunda del hemisferio occidental con entrada accesible.
Desde las primeras expediciones de descenso en rappel en los años 70, este pozo ha registrado más de 5 muertes documentadas, en su mayoría por fallo de equipo de rappel, error de configuración del sistema de descenso o pérdida de control durante el descenso libre. Lo que hace de Golondrinas un caso de análisis especial es que su dificultad técnica principal está visible desde la superficie. A diferencia de los cenotes de Tulum, donde el peligro está en la geometría invisible de las galerías inundadas, o de Huautla, donde el riesgo aumenta progresivamente con la profundidad, en Golondrinas el desafío es inmediato y total desde el primer metro del descenso. Un fallo de equipo en el metro 10 de un descenso de 376 metros tiene las mismas consecuencias que un fallo en el metro 300. No existe margen de error recuperable en ningún punto del descenso. Sin embargo, los accidentes documentados en Golondrinas no ocurrieron principalmente por causas imprevisibles. Los informes de los equipos de rescate de la Sociedad Espeleológica Mexicana señalan en varios casos equipos sin inspección técnica certificada, sistemas de rappel configurados sin verificación de anclaje secundario y al menos en 2 casos registrados en los años 90, personas que descendieron sin haber completado nunca un rappel técnico de más de 30 metros antes de intentar los 376 completos. La reputación de Golondrinas en el circuito espeleológico internacional es extraordinariamente clara. Es el descenso en rappel más impresionante accesible en el hemisferio occidental, y es un lugar donde el error de configuración no tiene segunda oportunidad. Esa combinación ha generado su historial. Cerremos este catálogo con un sistema europeo que añade una dimensión diferente al análisis: la cueva de Gouffre-Bergère, en el macizo de Vercors, Francia, que ya apareció brevemente en el análisis de inundaciones del video anterior, pero que merece un análisis propio desde la perspectiva de su historial completo de accidentes. Gouffre-Bergère fue la primera cueva del mundo en superar los 1000 metros de profundidad explorados, un logro alcanzado por espeleólogos franceses en 1955. Desde entonces y durante décadas fue el destino de referencia para la exploración profunda en Europa. Su historial de accidentes incluye muertes por inundación, caídas en pozos verticales y al menos 2 casos documentados de hipotermia fatal en expediciones que se extendieron más allá de sus ventanas climáticas seguras. El accidente de Bergère más citado en la literatura espeleológica europea ocurrió en 1971, cuando una expedición internacional quedó atrapada por una crecida repentina a más de 900 metros de profundidad. 3 espeleólogos murieron. El rescate de los supervivientes tardó más de 4 días y requirió el despliegue de uno de los primeros sistemas de comunicación subterránea por cable de larga distancia en la historia europea. El análisis técnico de ese accidente fue determinante para establecer los primeros protocolos nacionales de gestión de expediciones en sistemas de cueva de gran profundidad en Francia, lo que conecta a los cenotes de Tulum con el sótano de las Golondrinas, Ellison's Cave. El sistema Huautla y Gouffre-Bergère no es la geografía ni el tipo de exploración. Es un patrón que aparece en cada uno de estos sistemas cuando se analiza su historial completo. Los mismos puntos geográficos específicos acumulan muertes de expediciones completamente independientes, separadas por años y décadas. Eso no es coincidencia, es información. Cuando un punto específico de un sistema de cueva ha matado a exploradores de 3 expediciones diferentes sin relación entre sí, ese punto tiene una característica estructural, geológica o hidrológica que opera de forma independiente del nivel de experiencia de quien lo explora. El análisis de mortalidad por zona, la métrica que raramente se aplica en la divulgación espeleológica, es exactamente la herramienta que permite identificar esos puntos antes de que una expedición nueva los enfrente sin información previa. La lección práctica de todo este catálogo es directa y accionable. Antes de ingresar a cualquier sistema de cueva con historial documentado de accidentes, investiga específicamente en qué punto geográfico de ese sistema ocurrieron esas muertes y cuál fue la causa oficial registrada. Esa investigación no requiere acceso a documentos técnicos especializados. Requiere tiempo y la voluntad de buscar más allá del nombre del lugar. La reputación de una cueva no es mitología, es estadística acumulada de consecuencias reales. Respetarla no es timidez. Es la diferencia entre explorar con información y explorar a ciegas. Si este catálogo te cambió la perspectiva sobre la diferencia entre un lugar peligroso y un lugar con patrón de mortalidad documentado, comparte este video con alguien que esté planeando exploración en alguno de estos sistemas o en cualquier entorno subterráneo desconocido. La información correcta en el momento correcto es literalmente lo que separa un regreso de una estadística. Suscríbete a Archivos del Subsuelo si aún no lo has hecho, porque el próximo análisis cierra un ciclo importante de esta serie
con los casos que más inquietan a los investigadores espeleológicos, las desapariciones sin resolución, los exploradores que entraron y no dejaron rastro recuperable, los archivos que siguen abiertos porque nunca hubo un cuerpo que los cerrara. Gracias por estar aquí. Bajo la tierra, los números no mienten.